gozo estar en la casa del Señor y estar con los hermanos, ¿no? Con la familia que Dios nos regaló. A eso nosotros venimos, buscar a Dios. Hoy el título del sermón es exactamente este: ¿cómo acercarse a un Dios santo? Es una pregunta, ¿no?, que nosotros debemos hacernos. ¿Cómo debemos acercarnos a este Dios que sabemos que es santo, que es justo, que es celoso, un Dios grande, poderoso, que no tiene por inocente al que es culpable? ¿Cómo que nosotros debemos acercar a este Dios sabiendo cómo Él es, ¿no? Porque nosotros le conocemos. Nosotros venimos años tras años a la casa de Dios, estudiamos la palabra, escuchamos sermones, sabemos cómo Dios es, sabemos cómo Dios quiere que su pueblo sea, y aún así nosotros venimos a la casa de Dios, nos acercamos a Dios, porque todos nosotros venimos a la iglesia, todos nosotros oramos, ¿verdad? Y cuando nosotros oramos, nos acercamos a Dios. Cuando nosotros buscamos, clamamos al Señor, nosotros nos acercamos a Dios. Y hay otra cosa que también hacemos muy mal y nos acercamos a Dios, igualmente cuando lo hacemos, cuando nosotros murmuramos, cuando nosotros nos quejamos. Y cuando nosotros hacemos estas cosas, también nos acercamos a Dios, porque murmuramos a Dios, ¿verdad? Nosotros en nuestras casas muchas veces cuestionamos a Dios, decimos, ¿por qué estas cosas me pasan? ¿Por qué mi vida está así? Es que en este momento estamos nos acercando a Dios porque nuestras palabras van dirigidas a Dios. ¿Cómo nosotros nos acercamos al Señor? ¿Qué tipo de pueblo somos? ¿Cómo somos nosotros? ¿Y cómo nosotros debemos acercar a este Dios santo, hermanos? La voluntad de Dios, hoy nosotros vamos a ver en Éxodo capítulo 20. Vamos a estar leyendo muchos pasajes, la mayoría de Éxodo, para nosotros poder comprender bien. El Éxodo capítulo 20 nosotros vamos a leer, el capítulo 19 también, casi todo vamos a estar leyendo, porque la voluntad del Señor es que el pueblo pudiera venir hacia su presencia. La voluntad de Dios no es que está lejos de este pueblo. Cuando Dios salva a un pueblo, cuando Dios liberta a su pueblo, el deseo del Señor es que este pueblo se acerque a Él. Cuando Dios nos salva a nosotros de nuestros delitos y pecados, nos da una nueva vida, la voluntad de Dios es que nosotros nos acerquemos a Él. No tiene sentido que nos salve, ¿verdad?, que nos liberte de donde nosotros estamos como esclavos y se mantenga a distancia de nosotros, porque la voluntad de Dios es que nosotros sea un pueblo que tenga comunión con su Dios, con Él. Pero ¿cómo nosotros debemos nos acercar a Él? ¿Cómo venimos, verdad, a la iglesia? En el día de Santa Cena nosotros siempre decimos, ¿no?, que debemos examinar nuestras vidas para poder participar de la cena del Señor, porque es algo muy importante. Cuando nosotros estamos en la cena del Señor, nosotros debemos examinar nuestras vidas, pero no solamente en este día. No solamente un día al mes debemos examinar nuestras vidas, porque nosotros vamos a la presencia del Señor todos los días y varias veces al día, porque el Señor está en nuestros corazones, está en nuestra mente, nosotros estamos meditando en Él, incluso en el trabajo. Pero como nosotros debemos hacer, debemos estar examinando nuestras vidas a cada momento. Amén. Así que abra sus Biblias en Éxodo capítulo 20 y vamos a estar leyendo del versículo 18 al 22. Amén. Cuando esté ahí, conteste con un amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que murramos. Y respondió Moisés al pueblo, no temáis, porque Dios ha venido para poneros a prueba, y para que su temor permanezca en vosotros, y para que no pequéis. Y el pueblo se mantuvo a distancia, mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios.
Entonces el Señor dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que os he hablado desde el cielo. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te damos las gracias, Padre. Somos, Señor, agradecidos por su palabra, Padre. Gracias porque tenemos delante de nosotros su palabra escrita para nosotros escudriñar, Padre. Muchísimas gracias, Señor, porque el Señor también tiene un pueblo y el Señor quiere tener comunión con su pueblo. Abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros entendimientos, Señor. Que el temor del Señor esté en nuestras vidas. Señor, aquí estamos delante de ti y queremos aprender de ti, Señor, de tu palabra. Habla, Señor, con nosotros en este día, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hermanos, este capítulo 20 de Éxodo es el capítulo que Dios da al pueblo sus mandamientos. Dios está hablando a Moisés los 10 mandamientos. Dios se da a conocer a este pueblo, hablando de cómo es su carácter, cómo es Dios, que Dios está hablando al pueblo, que tiene que ser amado por su pueblo, que tiene que ser buscado, que tiene que ser honrado, que no haga muchas cosas, que no cometas asesinato, que no cometas adulterio. Dios se da a conocer al pueblo en este monte. Y cuando Dios habla a su pueblo, hermanos, en este monte, dice que este monte humeaba, tenía truenos, tenía relámpagos, porque Dios se manifestaba su carácter. Y cuando Dios hacía estas cosas, cuando Dios estaba haciendo esto, dice que el pueblo tembló, el pueblo tuvo temor, el pueblo no quiso acercarse a Dios. Y el pueblo habla a Moisés diciendo que no hable el Señor con nosotros, como nosotros no estamos preparados para escuchar. Nosotros no estamos preparados para permanecer delante de Dios, de este Dios tan santo. Nosotros vamos a morir aquí. Nosotros vamos a padecer delante del Señor, porque no estamos preparados. Hablas tú, Moisés. Se acerca tú al Señor. Que se acerque a la densa nube donde está el Señor, tú. Que Dios hable contigo y tú hable a nosotros. Pero esta no era la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que el pueblo también pudiera oír su voz. Que el pueblo también pudiera estar cerca de Él. Que este pueblo pudiera estar delante de su Dios, de aquel que les salvó, de aquel que los libertó. Dice que el pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba. Porque el pueblo se dio cuenta de una cosa. No puede permanecer delante de un Dios tan santo. Que Dios se manifestaba como era. El justo que era, el santo que era. Y el pueblo, un pueblo fallo. Un pueblo que vamos ver, hermanos, en versículos, en pasajes anteriores. Un pueblo que murmuraba. Un pueblo que hablaba mal del Señor. Un pueblo que hablaba mal de Moisés. Un pueblo que se quejaba de Aarón. Un pueblo que se quejaba porque no tenía agua. Que se quejaba porque no tenía carne. Porque no tenía esto. Es un pueblo malo que estaba delante del Señor. Pero el Señor deja claro una cosa en el versículo 22. Dice así: entonces el Señor dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto lo que os he hablado desde el cielo. Hay una cosa que el pueblo había visto, el Señor se manifestar. Pero aún así ellos no querían permanecer, no querían estar. Porque se dieron cuenta de esto. Y cuando nosotros, hermanos, estamos delante de Dios, nosotros debemos nos preparar. Como el hermano José Miguel ha dicho, nosotros no venimos hoy a la iglesia, pero desde ayer nosotros ya debemos estar preparados, preparando nuestras vidas. Hay muchas personas que preparan sus ropas, esto es normal, esto está muy bien para que se despierte al día siguiente y ya tenga su ropa reservada, separada, planchada, solo vestirse. Pero estaría muy bien que nosotros también preparásemos nuestro espíritu, nuestra vida delante del Señor. ¿Cómo voy delante de Dios en un día de culto?
analizar mi vida, analizar mi semana. ¿Qué hice? ¿Cómo fueron mis palabras en mi trabajo? ¿Cómo fueron mis palabras con un compañero, con un amigo, con un hermano de la iglesia? ¿Cuáles fueron mis fallos, mis pecados? Porque voy a la presencia del Señor. Y es bueno que venga ya arrepentido, ¿verdad? Que pueda analizar mi vida y decir, he fallado en esto. He pecado contra el Señor en esto. Pero hay culto mañana, Señor, perdóname, porque voy a la iglesia, voy a estar delante de ti con mis hermanos. Y quiero estar limpio. Y quiero estar perdonado. No quiero acercarme de cualquier manera. No quiero acercarme al Señor peleado con mi esposa, con mis hijos. No quiero estar delante del Señor así. No quiero estar delante de Dios con un mal sentimiento en mi corazón en contra de alguien. No quiero llevar a la iglesia un mal sentimiento, un rencor en mi corazón por causa de un amigo, un compañero de trabajo. No quiero estar así delante de un Dios tan santo. De un Dios que dice se va a ofrendar en la casa de Dios. Y si recuerda que tiene algo en contra de un amigo, un hermano, que primero arregle con este hermano y luego deja su ofrenda. Un Dios que se preocupa con esto, hermanos. Y nosotros debemos estar escudriñando nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo es mi vida? Porque voy a la presencia del Señor. Porque es el que el Señor nos pide, que vengamos en su presencia, que estemos delante de Él. Y cuando venimos delante de Él, no podemos estar aquí como, aquí no pasó nada. Yo vengo y voy a adorar al Señor como si nada hubiera pasado. Si haces esto, el Señor no va a aceptar ninguna alabanza y ninguna adoración. ¿Por qué el Señor nos va a aceptar nuestra alabanza en este día si yo tengo un rencor en mi corazón contra alguien? ¿Cómo el Señor va a aceptar mi alabanza y mi adoración en este día si yo vengo peleado con mi esposa? No puede ser, son cosas que no son compatibles con el Señor. El Señor quiere que nos presentemos delante de Él, consagrados. Ya vamos a ver esto luego, más adelante. Santificados. Y esto no es la manera de presentarse delante del Señor. Peleado con una persona de nuestra familia, con nuestras esposas, nuestros hijos o con alguien. No es la manera que Dios quiere que nos presentemos delante de Él. Y no era la manera que Dios quería que el pueblo se presentase delante de Él. Por eso el pueblo tuvo temor en este día. Tuvo temor en sus corazones. Pero una cosa quedó clara. El Señor dice a Moisés, vosotros habéis visto que os he hablado desde el cielo. Vosotros no tenéis excusa. No tenéis excusa. Yo manifesté los mandamientos, mis mandamientos para vosotros. Vosotros sabéis cuál es mi voluntad. Así venimos delante de Dios. Nosotros sabemos cuál es la voluntad de Dios. Nosotros sabemos cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Cómo Dios quiere que seamos esposos. Nosotros sabemos cómo Dios quiere que sean las esposas. Los hijos saben cómo Dios quiere que sea con sus padres. Nosotros sabemos cómo Dios quiere que seamos como hermanos. Nosotros sabemos la voluntad del Señor. Y nosotros debemos cumplir la voluntad de Dios, no nuestra voluntad. Nuestra voluntad, ya sabemos, no vale para nada. Nuestra voluntad no es buena. La voluntad del Señor que es buena. Y si nosotros sabemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, significa que nuestra voluntad no sirve para nada. A no ser que sea la misma de la voluntad del Señor. Pero nuestra voluntad no cuenta. Mi voluntad no cuenta. Como yo vengo a la iglesia porque estoy peleado con alguien, no cuenta. Dios quiere que venga con un corazón limpio. Y que cuando esté delante de Él, que mis manos cuando se levante, sean manos santas. Que no estén manchadas, que Él no me mire a mí y dice, mira, este me está alabando en este momento, ¿cómo está? Pero no está peleado con su esposa. Y quiere alabarme así. Mira cómo viene. Ha hecho mal durante toda la semana, ha hablado mal de los demás, ha murmurado de la vida. Se ha quejado de mí. Y mira que viene a alabarme en este día. Viene a levantar sus manos
El Señor lo mira. El Señor mira estas cosas, hermanos. No crees que el Señor nos mire como, ay, qué pena me da de esta gente. Qué pena tengo de ellos. Mira, los voy a aceptar. No, el Señor no hace esas cosas. Es un Dios santo, no puede negarse a sí mismo. No nos mata, no nos consume en el momento, como lo hacía antes. Pero Él nos mira. ¿Por qué nuestras vidas muchas veces no van bien? ¿Ha parado para pensar que hay gente que está en la iglesia durante muchos años y sus vidas no van bien, no caminan bien? Las cosas parece que están torcidas a cada momento. Siempre está pasando algo, una dificultad, una lucha. Siempre está mal, o financieramente, espiritualmente, las cosas no caminan de acuerdo con la voluntad del Señor. Cuando miramos la vida de una persona y miramos la Biblia, esto no coincide. Porque una persona que ama y teme al Señor, tiene sus luchas, sí, pero van de victoria en victoria. Puede estar pasando momentos difíciles, sí, claro que sí, pero encuentra gozo en el Señor, no está siempre amargada. ¿Y por qué estas personas viven así? Porque no vigilan sus vidas, no examinan sus vidas, viven sus vidas y luego vienen a la iglesia y vienen delante del Señor como si nada hubiera pasado. El Señor no les consume, claro que no, pero no tienen una vida plena. No tienen una vida plena en Cristo. No vive la vida que Cristo nos dio. Cristo nos vino a dar una vida, ¿verdad? Dice así la palabra, que Él vino para que nosotros tengamos vida, y no cualquier vida, vida en abundancia. Es la vida que Cristo tiene preparada para nosotros. ¿Y por qué no la vivimos? ¿Y por qué hay gente que no la vive, pero está en la iglesia? ¿Por qué no vive la vida que Cristo vino a dar? Vive la suya. Vive su propia vida. Y vive una vida, hermanos, una vida que da lástima. Vive en peleas, vive en contiendas. Nada sale bien. No vive en la vida que Cristo vino a dar. Una vida abundante en la presencia del Señor. Esta es la vida que debemos buscar. La vida que Cristo nos vino a dar. No la vida que nosotros queremos vivir. Porque de la misma manera que este pueblo habéis visto lo que el Señor había hablado, nosotros venimos y escuchamos la palabra del Señor. Escuchamos sus mandamientos. El deseo de Dios para nosotros. Lo que Dios quiere para nosotros, para su pueblo. Nosotros sabemos, ya lo he dicho, nosotros conocemos la voluntad del Señor. Lo que nos queda es la pregunta, ¿conocemos la voluntad del Señor solamente? Porque nosotros debemos conocer a Dios también. Debemos conocer a Dios. Conocer su palabra está muy bien, debemos conocerla, pero también debemos conocer a Dios. Debemos conocer a Dios y saber cómo es el Señor y saber que es un Dios santo y que nosotros cuando nos acercamos a Él estamos delante de un Dios santo. Delante de un Dios santo. Vamos al capítulo 19 de Éxodo. Capítulo 19, a partir del versículo 3. Vamos a estar leyendo algunos versículos. Amén. ¿Está ahí? Dice así la palabra del Señor. Y Moisés subió hacia Dios, y el Señor lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, y cómo os he tomado sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Mira esto lo que el Señor está hablando, que ellos también habían visto, de la misma manera que el Señor había dicho a ellos. Ellos han visto lo que he hablado. Y ahora el Señor dice a Moisés, un poco más atrás, en este capítulo 19, que el pueblo había visto lo que Dios había hecho, que los había sacado de ahí, de la tierra de Egipto, y los había traído a Él. Los he traído a mí. Mira esta expresión, hermanos. Lo que estaba hablando antes, el Señor no les saca y los deja. No les saca de Egipto y los deja en el desierto.
les saca del Egipto y los atrae hacia Él. Porque Él va a ser su Dios. Y es las cosas que el Señor hace con su pueblo. Nos da la libertad, pero nos atrae a Él. Y estaremos con Él. Esto es maravilloso para nosotros. Por eso nosotros debemos de tener cuidado, porque nosotros estamos en Dios. Estamos delante de Dios. Venimos hacia la presencia del Señor. Por eso debemos vigilar nuestras vidas. Estamos delante de Él, delante de este Dios. El versículo 5 dice, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y el Señor está hablando, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro. Es lo que vamos a ser del Señor. Es de que el pueblo era para el Señor esto, un tesoro especial. ¿Sabe lo que es un tesoro? Todos nosotros sabemos, ¿verdad? Un tesoro es algo que uno lo guarda, que uno lo cuida, que uno no lo deja tirado de cualquier manera. Si tú tienes algo valioso en su casa, seguramente está bien guardado. Aunque puede estar dentro de su casa, no deja encima de la mesa, ¿verdad? No deja la entrada, no deja ahí con las llaves de casa, colgados. Si tiene algo valioso en su casa, lo guarda en su habitación o dentro del armario, que solo tú tienes el acceso, solo tú sabes dónde está, y lo guarda ahí. Dice, ahí está lo que es valioso. Y lo oculta y lo protege y dice aquí que no entre nadie y se me lo lleve. Lo cuida, lo guarda. Pues eso es lo que nosotros hacemos con un tesoro, algo valioso que nosotros podemos tener. Y esa es la expresión que el Señor utiliza para este pueblo. Pero si escucháis mi voz, no seréis mi especial tesoro si hacéis conforme a su voluntad. No es así que el Señor está haciendo. El Señor no está hablando a ellos así, vale, los saqué de la tierra de Egipto hacia mí, ahora son míos y los voy a tener como un especial tesoro, haga lo que hagáis. No es así. Los voy a tener como mi especial tesoro si escucháis mi voz y guardáis mi pacto. Entonces seréis un especial tesoro. Es un tesoro cualquiera. Es un tesoro especial. Es el Señor quiere para su pueblo. Es el que Dios quiere para nosotros. Dios quiere mirar a nosotros y decir, este es mi hijo especial. Es para mí especial esta persona. Viene a adorarme, viene a glorificarme, viene a orar, está delante de mí. Es mi hijo, lo voy a poner mi atención a él. ¿Qué es esas cosas que el Señor hace? Cuando nosotros oramos, el Señor pone la atención en la oración de cada persona. Lo que cambia es nuestra actitud, cómo nosotros vivimos, cómo oramos. ¿Cuál es el temor que nosotros nos acercamos al Señor? Porque el Señor escucha todas las oraciones, pero no contesta a todas las oraciones. No acepta a todas las oraciones. Pero cualquier persona que se pone a orar, el Señor está atento. Que el Señor quiere escuchar sus oraciones. Pero igualmente, el Señor quiere saber cómo vive. Si es obediente, si lucha contra la carne y contra sus deseos. El Señor mira todas estas cosas, hermanos. Para el Señor podemos ser un especial tesoro. Dice, entre todos los pueblos. Imagina para estas personas escuchar esto. Seremos un especial tesoro entre los pueblos. ¿Cuántas personas, cuántos pueblos tenía en esta tierra y está escuchando del Señor, del Creador de todas las cosas? Vosotros seréis mi especial tesoro. Solamente tiene que escuchar mi voz, guardar mi pacto, ser fieles a mí, ser obedientes y seréis mi especial tesoro. Y no para por ahí. En el versículo 6 dice, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes. Hay más, hermanos. No es solamente un especial tesoro, pero el Señor está diciendo, y seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Esta era la voluntad del Señor para este pueblo.
un reino de sacerdotes y una nación santa. Una nación que tenga al único Dios verdadero y que le adore solamente a Él. Y que escuche su voz y que guarde su pacto. Y que deje las costumbres de la tierra. Y que deje de hacer lo que hacían las demás naciones. Que empiece a mirar a Dios, a seguir al Señor. A poner su confianza, su fe solamente en este Dios. Para que pueda ser esta nación santa, apartada solamente para el Señor. El Señor no nos quiere, hermanos, a nosotros que estemos un momento con Él y luego en un momento en el mundo. El Señor no quiere esto. El Señor no quiere compartir a su pueblo. El Señor no nos quiere ahora rendiendo un culto a Él y luego en nuestras casas hagamos otras cosas. No es esto que el Señor quiere, no es lo que el Señor tiene preparado para su pueblo. Son míos. Puede ser un especial tesoro. Tengo preparado otras cosas, otros planes para vosotros. ¿Y qué nosotros hacemos? Hermanos, cuando miramos la palabra del Señor, nosotros podemos pecar muy rápido, porque podemos leer y cuestionar a este pueblo, decir, ¿cómo este pueblo hace estas cosas, verdad? ¿Cómo hace estas cosas este pueblo? Pero cuando miro mi vida, yo entiendo. Digo, es que yo no soy mejor que ellos. Nosotros no somos mejores. Porque ¿cuántas veces nos quejamos? ¿Cuántas veces murmuramos? ¿Cuántas veces, sabiendo la voluntad del Señor, hacemos nuestra voluntad? ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Y cuántas veces venimos delante de Dios como si nada hubiera pasado? Ni siquiera tenemos el valor de llegar y arrodillarnos antes de más nada y decir, Señor, perdóname. Ahora estoy aquí y luego empieza el culto. Va a tener las alabanzas y quiero alabarte, pero quiero que el Señor reciba mis alabanzas, pero he pecado. He sido una mala persona. He hecho cosas que no debería hacer, he hecho comentarios, he hecho cosas malas. Y llegar y arrodillarse delante de Él y pedir y clamar por su perdón para luego adorarle. Pero ¿cuántas veces hacemos cosas, hermanos, y no pedimos perdón a Dios? No analizamos nuestras vidas y venimos a la ligera delante del Señor como, llegó el culto, llega atrasado en el culto y llega queriendo adorar al Señor. Hay gente que llega en el momento de la alabanza, pero llega, entra y ya está en la silla así como, qué rápido entra en la presencia del Señor. No tenía nada que pedir perdón, no tenía que analizar su vida antes. ¿Verdad? Eres un Dios santo. Él quiere que su pueblo le alabe. Claro que sí. Hay mandamientos, el Señor manda. El Señor pide que su pueblo le alabe, porque eres digno de ser alabado. Pero hay otra cosa también. El Señor no quiere que le alabamos de cualquier manera. No es de la manera que yo quiero. No, la manera que Él quiere. Y si yo me acerco a Él, tengo que tener temor. No puede ser de cualquier manera. Al final lo que el Señor quiere es una nación santa. Un reino de sacerdotes, como dice la palabra. Y el Señor no está bromeando. Y no es, está escrito, pero no es lo que el Señor quiere. No, es el que el Señor quiere para su pueblo. Un reino de sacerdotes, una nación santa. Y dice, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Eso lo vas a hablar a este pueblo. Lo que yo quiero, mi voluntad, y lo que ellos pueden ser, si escuchan mi voz. ¿Por qué no somos más de lo que somos? ¿Por qué no tenemos una vida espiritual más consagrada a Dios de lo que tenemos? ¿Por qué, hermanos, nuestra vida espiritual puede estar parada? ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos caso a la palabra del Señor. No hacemos caso a Dios, hacemos caso a nuestra voluntad. Si ponemos nuestra atención en la palabra del Señor y empezamos a vivir conforme a su voluntad, vamos a tener crecimiento espiritual.
Pero es más fácil que el pueblo tenga una decadencia espiritual, es lo que vamos a hablar en la semana que viene. Es más fácil que pierda, que gane. ¿Por qué no pone su delicia en el Señor? No medita en su palabra. No intenta hacer las cosas bien, perfecto. Como dice la palabra, ser perfecto. No seremos, ¿verdad? No seremos perfectos, pero el Señor nos pide perfección. Es decir, haga lo mejor que pueda hacer. Es eso que el Señor quiere. Él sabe que no vamos a ser perfectos como Él. Pero si nosotros entendemos la voluntad de Dios, es que seamos perfectos como nuestro Padre es perfecto. Entonces yo voy a hacer a la perfección, a mi perfección. ¿Va a faltar? Claro que sí. Pero yo voy a hacer lo que pueda para esto. Ya que no puedo, no lo hago. No, ya que no lo puedo, lo intento. Y llego delante de Dios con un corazón contrito y humillado y le digo, Señor, lo he intentado, pero no lo puedo. Pero no lo puedo. No lo puedo. Versículo 7. Dice, entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y llevó Moisés al Señor las palabras del pueblo. Y mira cómo es el pueblo. El pueblo dice, vale, nosotros vamos a hacer. Moisés lleva la palabra de Dios al pueblo y luego el pueblo habla, sí que vamos a hacer, y es eso que Moisés hace, lleva al Señor, ¿verdad? La palabra del pueblo. El pueblo dice, no, nosotros vamos a hacer todo. Y sabemos que es mentira. Sabemos que el pueblo dice, sí que lo voy a hacer, y no lo hace. Sabemos que uno dice, no, que me voy a determinarme para orar. Voy a ser más determinado, voy a ser más disciplinado, yo voy a hacer las cosas mejor, yo voy a pelear en contra mis pecados. Dice muchas cosas, pero no lo hace. Uno puede salir de aquí hoy convencido de que va a cambiar de vida. Es decir, lo voy a hacer, pero cuando pisa afuera, no lo hace. El pueblo dice, no, vamos a hacer, sí, Moisés, sí que vamos a hacer. Y luego continuamos leyendo Éxodo, ya sabemos cómo pronto se desvía. Dice que va a hacer, pero no lo hace. Y dice, sí, pero Moisés llevó al Señor las palabras del pueblo. El 9, dice, el Señor dijo a Moisés, he aquí, vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo, y también te crean para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. Y el Señor dijo también a Moisés, ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, y que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. El Señor habla con Moisés y dice, ve, desciende, habla a este pueblo, conságrase. Hoy y mañana, que en el tercer día yo vendré. El Señor pide consagración. El Señor no dice, vale, venid como estáis. Si el Señor pide que el pueblo se consagre, porque el pueblo no estaban preparados, ¿verdad? No estaban santificados. No podría llegar delante del Señor de estas maneras. Tenía que consagrarse. Y el Señor les da plazo, les da 2 días para esto. Conságrense el pueblo hoy y mañana. Y luego venga, luego se presente delante de mí. Y yo voy a hablar a ti y el pueblo va a escuchar. Fue lo que hemos leído en el capítulo 20. El Señor hablando a Moisés de sus mandamientos, de los 10 mandamientos, y el pueblo escuchando. Y el pueblo tuvo temor. El pueblo se dio cuenta de una cosa, si nos acerquemos vamos a morir. Pero el Señor había dicho, conságrense. Hoy y mañana, conságrense. Es lo que nosotros debemos hacer.
No podemos venir a la iglesia me despierto y voy. Como si nada, como si voy a un encuentro de una persona. No, voy a encontrarme con Dios. Y a un Dios santo, un Dios justo, un Dios que se aira, que está airado contra las impiedades de este mundo. ¿Verdad? Yo sé dónde voy. Esta es la pregunta. O voy porque, tengo que hacer parte de una iglesia. No, porque me gustan los hermanos. Porque voy porque tengo que ir. No, yo voy delante de Dios, voy a presentarme delante del Señor. No voy delante de cualquier persona, no voy delante del rey, que no sabe mis intenciones. No, yo voy delante de Dios, que sabe cómo estoy, sabe cómo está mi corazón, cómo está mi vida. Sabe cómo está mi temor a Él. Sabe si estoy adorando en espíritu y en verdad, o sabe si estoy solamente fingiendo. Él me conoce. Como hemos leído en el Salmo, sabe de lo que vamos a hablar antes mismo de la palabra salir de nuestra boca. Él sabe cómo llegamos, cómo estamos delante de Él. Él nos conoce, hermanos. Y yo tengo que llevar esto en serio. En mi casa yo tengo que saber una cosa. Si yo voy a orar en mi casa, yo tengo que saber que voy delante de un Dios santo. Él sabe cómo estoy. Él sabe cómo estoy. Y si yo voy a la casa de Dios, a la iglesia con mis hermanos, yo voy a presentarme delante de un Dios santo. Y Él sabe cómo soy. Él sabe con qué corazón vengo, con qué intenciones vengo. Si vengo con intenciones de estar mirando a otro lado y no a Él. Si estoy con intenciones de mirar a las mujeres o a los hombres y no a Él. Nosotros venimos para buscar al Señor. Y el Señor sabe nuestras intenciones. El Señor conoce nuestras intenciones. Y de la misma manera que este pueblo tendría que consagrarse, santificarse antes de presentarse delante de Él, es lo que nosotros debemos hacer. Nosotros no somos mejores que ellos. Nosotros no somos mejores que nadie. Es lo que nosotros debemos hacer. Examinar nuestras vidas, cómo estamos. Y saber esto, yo voy delante de un Dios santo. ¿Cómo me presento delante de Él? De toda su santidad. Que los ángeles que están delante de Él y le alaban, dice que tapa sus ojos con sus alas para no mirar a Él. Y yo voy delante de Él de cualquier manera. Un Dios que tiene la alabanza perfecta en los cielos. ¿Por qué va a poner atención a la nuestra? Y de la manera que venimos, y con la vida que venimos, que llevamos, ¿qué hace con que el Señor ponga su atención en nosotros, hermanos? No, que nosotros tenemos a Cristo, tenemos al Espíritu Santo, pero ¿cómo es su vida? Es peor todavía. Pero no, yo tengo el Espíritu Santo, pero vivo mi vida. ¿De qué me ayuda esto? No, es más castigo todavía. Es peor todavía. Estoy demostrando que no tengo temor a Dios. Debemos consagrarnos. La iglesia sería distinta si en los días de culto uno se consagra antes. Si uno se analiza, si uno dice, es un día de culto. Yo voy a estar ahí delante de Dios. No voy a estar solo, no es lo mismo en casa que en la iglesia. En casa, si nosotros tenemos una vida digna delante del Señor, es una cosa. Pero cuando nos unimos a otras personas, es bueno que los demás también tengan. Para que Dios se manifieste en medio de su pueblo. Para que Dios mire desde el cielo, desde lo alto y dice, mira, hay un pueblo que se consagra. Hay un pueblo que antes de venir a mi presencia, estuvo analizando sus vidas, sus fallos, sus pecados, y me has presentado antes. Y has venido delante de mí para pedir perdón, porque luego me va a alabar, me va a adorar. No está en oración en la iglesia. Y quiere ser recibidos. Y quiere ser aceptados. Y quiere que su alabanza suba como un olor fragante delante del Señor.
¿Cuántos de nosotros hacemos esto? ¿Cuántos de nosotros tenemos esta preocupación? ¿Cuántos de nosotros despertamos y decimos, hoy es un día de culto? Y voy delante de un Dios santo. Pero ayer me ha pasado esto en el trabajo. ¿Qué nos cuesta llamar a la persona y pedir perdón? Yo no voy delante de Dios, no es ningún hermano, pero me he peleado con esta persona. ¿Qué nos cuesta hacer esto? Ese orgullo está demasiado grande, hermanos. Que podemos ir peleados, como he dicho antes, podemos estar peleados en casa y vamos a buscar a Dios. Y no nos arreglamos. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? ¿Qué nos cuesta consagrarnos? ¿Qué nos cuesta estar en la presencia de Dios? Buscar al Señor, presentar nuestros pecados y pedir perdón y clamar. Perdóname, Señor. Yo voy a su casa, estaré con mis hermanos y te quiero adorar. Y no quiero que tenga nada que me estorbe. No seré perfecto, pero quiero serlo. Deseo serlo. Anhelo serlo. La voluntad de Dios es que el pueblo se consagrase y lavase sus vestidos y así se presentase delante de Él. Dice el versículo 12, dice, pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás, guardaos de subir al monte o tocar su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará, sino que será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Y Moisés bajó del monte al pueblo y santificó al pueblo, y ellos lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no os acerquéis a mujer. Y dice, estás preparados para ir delante de Dios. Estad preparados. Es lo que debemos hacer, nos preparar para nos presentar delante de Dios. Pero como lo he dicho antes, uno despierta ya tarde, ya sale corriendo, llega tarde en el culto, ya está el momento de la alabanza, a veces ya hasta pasó el momento de la alabanza y viene así delante del Señor. No, debemos nos preparar antes, venir con tiempo. Podemos saludar a los hermanos, podemos orar un momento, pedir perdón al Señor antes de empezar el culto al Señor. Porque esa es la voluntad de Dios, estar preparados para el tercer día. El 16. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de trompeta, y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. Cuando Dios se manifestó, el pueblo tembló. No estaban preparados para este encuentro. No estaban preparados para estar en la presencia del Señor. No se había santificado conforme a la voluntad de Dios. Una cosa que te mande, otra cosa que desees hacer. Una cosa que te diga, hay que santificarse, hay que estar bien delante del Señor. Hay que pedir perdón por sus pecados. Otra cosa es que cómo lo hace. Si lo hace de corazón, si hace verdaderamente para presentarse delante de Dios. Es la manera con que uno hace. Es que el pueblo tembló. Todo que estaba en el campamento. El 17 dice, entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios, y ellos se quedaron al pie del monte. Mira lo que pasa, Moisés saca el pueblo del campamento. No, tiene que presentarse, tiene que ir. Tiene que estar delante del Señor. Imagina esto, la escena, imagina este momento. El Señor se manifiesta de la manera con que se manifestó. Todo el pueblo pudo contemplar cómo Dios se manifestaba, llenos de temor, y Moisés, vamos. Hay que presentarse delante de Dios. Y el pueblo tenía temor. El 18,
Dice, todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia. Cuando Dios se manifestó, mira la manera con que Dios se manifiesta. Hasta el monte se estremecía con violencia, el monte Sinaí se estremecía y el pueblo tenía temor de acercarse al Señor, a este Dios que es santo. No debemos de tener miedo a Dios, pero debemos de tener temor al Señor. Yo tengo que saber una cosa, si me acerco a Dios, si voy hacia la presencia del Señor, yo tengo que tener temor, saber delante de quién estoy. Estoy delante de Dios. No puedo acercarme al Señor de cualquier manera. No, que ayer caí en fornicación, me acerco al Señor como si nada. No, el Señor lo sabe y el Señor no lo acepta. Si no hay arrepentimiento, hermanos, el Señor no lo acepta. Puede estar aquí, puede adorarle, puede alabarle como quiera, puede hacer sus oraciones, pero si no hay arrepentimiento, el Señor no acepta. No lo acepta. Puede venir a la iglesia y este día es como si no hubiera estado. El Señor no lo acepta. El Señor no lo acepta. El 19. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. Y el Señor descendió al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y llamó el Señor a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y el Señor dijo a Moisés, desciende, advierte al pueblo, no sea que traspase los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. También que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor, no sea que el Señor irrumpa contra ellos. El Señor está diciendo, santifique el pueblo. El pueblo vino, pero no está santificado. El Señor había dado ordenanzas antes, santifíquense, conságrense. Yo estaba delante del Señor y el Señor todavía está diciendo que no se acerquen más, ¿verdad? Que no se acerquen. Que no se acerque, que se santifique tanto el pueblo cuanto los sacerdotes. No sea que el Señor irrumpa contra ellos. El 23 dice, y Moisés dijo al Señor, el pueblo no puede subir al monte Sinaí, porque tú nos advertiste diciendo, pon límites alrededor del monte y santifícalo. Entonces el Señor le dijo, ve, desciende y vuelve a subir, tú y Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor, no sea que Él irrumpa contra ellos. Es que aquí, hermanos, nadie estaban preparados para estar delante del Señor. Nadie se había preparado para estar delante de Dios. Y es lo que debemos nosotros hacer, nos preparar para venir a adorar a Dios, porque es el mismo Dios santo. Pero ¿por qué el Señor está hablando? Santifíquese, conságrese. ¿Qué hacía este pueblo? Es solo nosotros mirar atrás y ahora vamos a mirar versículos. ¿Qué hacía? ¿Qué estaba haciendo este pueblo que había salido de Egipto? Vamos a empezar en Éxodo capítulo 14. Ahora vamos rápido para que vean lo que estaba haciendo el pueblo. Éxodo capítulo 14 versículo 10 al 12. Luego después de salir de Egipto. Amén. Éxodo capítulo 14, versículo 10 al 12. Dice así, y al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos, y aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos para que sirvamos a los egipcios? Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. El pueblo había salido de Egipto y ya estaba murmurando en contra del Señor. El Señor les había dado la libertad y ellos ya estaban murmurando.
El pueblo era un pueblo murmurador, de dura cerviz. Capítulo 15, versículo 22 en adelante. Dice así: Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días en el desierto y no encontraron agua. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. Y murmuró el pueblo contra Moisés, diciendo: ¿qué beberemos? Entonces él clamó al Señor, y el Señor le mostró un árbol. Y él lo echó en las aguas, y las aguas se volvieron dulces. Y Dios les dio allí un estatuto y una ordenanza, y allí los puso a prueba. Y dijo: si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios, y haces lo que es recto ante sus ojos, y escuchas sus mandamientos, y guarda todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo, el Señor, soy tu sanador. Llegaron ahí y no había agua, y el pueblo otra vez murmura. El Señor se manifiesta y el pueblo murmura. El Señor hace las cosas y el pueblo murmura. El Señor está obrando en medio de ellos con milagros, maravillas y prodigios, y el pueblo está murmurando. Capítulo 16, versículo 1 en adelante, 1 al 7. Partieron de Elim, y toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el día 15 del segundo mes después de su salida de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Y los hijos de Israel les decía: ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces el Señor dijo a Moisés: he aquí haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día, para ponerlos a prueba, si andan o no en mi ley. Y sucederá en el 6º día, cuando preparen lo que traigan, la porción será el doble de lo que recogen diariamente. Hermanos, aquí nosotros vemos cómo el pueblo otra vez murmura contra el Señor. El pueblo viene murmurando del Señor. A cada capítulo que nosotros podemos leer, el pueblo tiene murmuración en su boca. El pueblo no tiene agradecimiento a Dios. El pueblo tiene murmuración. Y lo que a mí más me sorprende es que el Señor se manifiesta con favor todavía. Que el Señor se manifiesta de sed, ¿vale? El Señor les da agua. Llega en un sitio, no hay aguas. El Señor hace con que las aguas se vuelvan dulces. Hermanos, el pueblo tiene hambre, no hay comida. Dice: ojalá hubiéramos estado en Egipto, porque ahí teníamos comida. Ahí nos sentábamos ahí al lado de una olla de comida y comíamos ahí hasta saciarnos. El pueblo murmura y el Señor decide enviar el maná del cielo. No es un pueblo agradecido, es un pueblo que viene tentando al Señor. Un pueblo que tenta al Señor. ¿Y cómo somos nosotros? Quizás el Señor nos está dando su favor y nosotros solo nos quejamos. No son oraciones que hacemos, son murmuraciones, y aún así el Señor nos está bendiciendo. Pero el Señor, hermanos, no tolera estas cosas toda la vida, ¿eh? El Señor no tolera estas cosas. Vamos a leer hasta el versículo 7. Versículo 6 dice: entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los hijos de Israel: a la tarde sabréis que el Señor os ha sacado de la tierra de Egipto, y por la mañana veréis la gloria del Señor, pues Él ha oído vuestras murmuraciones. Miren lo que dice: el Señor ha oído vuestras murmuraciones contra el Señor. ¿Y qué somos nosotros
para que murmuréis contra nosotros? Una cosa, hermanos, es cierta. Cuando nosotros nos quejamos, el Señor está escuchando. Cuando nosotros murmuramos, el Señor está escuchando. Pero aún así este pueblo iba a ver la gloria del Señor. Iba a ver las maravillas de Dios. Pero el Señor lo estaba mirando, todo lo que estaban haciendo. Que no era un pueblo agradecido. Capítulo 17, versículo 1 al 7. Dice así: toda la congregación de los hijos de Israel marchó por jornadas desde el desierto de Sin, conforme al mandamiento del Señor, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiera. Entonces el pueblo contendió con Moisés y dijeron, danos agua para beber. Y Moisés les dijo, ¿por qué contendéis conmigo? ¿Por qué tentáis al Señor? Pero el pueblo tuvo ahí sed, y murmuró el pueblo contra Moisés. Y dijo, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y clamó Moisés al Señor diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Un poco más y me apedrearán. Hermanos, el pueblo está viendo cómo Dios se manifiesta y sigue tentando a Dios. Este es el pueblo que más adelante nosotros vamos a ver. ¿Por qué el Señor pide para consagrar a este pueblo? Claro que sí, que tenía que consagrarse. Estaban tentando al Señor a cada momento. A cada capítulo tenta al Señor. Nunca es un pueblo agradecido. No hay agradecimiento en su corazón. No agradece a Dios por haberlos libertado, por haberlos dado la libertad. No agradece a Dios por ser el pueblo del Señor ahora. No agradece, solo mira que faltan las cosas. Que falta agua, que falta comida. ¿Por qué nos saca de aquí? ¿Por qué nos hace estas cosas? ¿Por qué nos has hecho esto? Mejor era ahí. Como mejor era estar en el mundo siendo esclavos. Lo mejor que nos hubiera pasado es continuar siendo esclavos. No hay agradecimiento. Y hay que vigilar nuestras vidas para que no nos pase lo mismo. Para que teniendo esta libertad que Cristo nos ha dado, que no caigamos en murmuraciones en nuestras casas o en medio de personas que nosotros conocemos. Que no hagamos esto, que no nos quejemos de esto, que no seamos un pueblo murmurador. Vamos a seguir leyendo hasta el versículo 7. Y Moisés, hermanos, está desesperado. Dice, ¿qué haré? ¿Qué haré con este pueblo, verdad? Versículo 5. Y el Señor dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a alguno de los ancianos de Israel, y toma en tu mano la vara con la cual golpeaste el Nilo, y ve. Y aquí yo estaré ahí delante de ti sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Y puso a aquel lugar el nombre de Masar y Meriba, por la contienda de los hijos de Israel, y porque tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? Ahora, hermanos, mira esta expresión. Luego vamos a leer otro versículo y ya terminamos, estamos encima de hora. Pero mira esta expresión, que ellos tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? ¿Habéis hecho esta pregunta ya? ¿Será que el Señor está? Yo sí ya la hice. ¿Será que el Señor está conmigo? Yo puse en duda la presencia del Señor. Ya pequé de esta manera. Yo tenté al Señor y ahora lo entiendo. Que eso es tentar al Señor. Cuando nosotros dudamos en medio de situaciones adversas de nuestras vidas y decimos, ¿será que el Señor está? ¿Está conmigo el Señor o no? Nosotros tentamos a Dios. De la misma manera que ellos tentaron al Señor. Siempre que tenía una dificultad, que les faltaba algo, que tenía hambre. Cuando tenía hambre y cuando tenía sed, era un problema para este pueblo. Cuando tenía necesidades, era un problema. ¿Por qué? Porque miraba, era desierto, no tenía nada. Uno dice, ¿por qué? ¿Cómo lo hace esto? Pero mira, ve tú a un desierto y lo entenderás.
donde no hay agua, donde no hay vegetación, donde no hay nada. Y cuando tengas sed, ¿qué saldrá de ti? ¿Qué saldrá de mí? Seguro que saldrá quejas, murmuraciones, porque estoy aquí, ¿verdad? Cuando mire por todos lados y solo ve arena. No, aunque el Señor abrió el mar, sí, pero esto quedó para atrás. Ya se olvida. No, que el Señor envía el maná, pero eso ya quedó para atrás. Eso se olvida. Se cansa, ¿no? Sabemos que se cansaron del maná. Se cansaron. Pero nosotros nos ponemos en su lugar, nosotros nos quejamos. Yo ya lo he dicho, ¿dónde está el Señor en mi vida? Quizás no está el Señor. Y ese es un problema, porque el Señor siempre está. Lo que falta es mi fidelidad, no el Señor. Lo que falta es mi fe, mi confianza en el Señor, no el Señor. Lo que me falta es creer y ser obediente, no que el Señor falta. No, el Señor siempre está. Pero ahí tentaron al Señor. Cuando lo dijeron esto, ¿está el Señor entre nosotros o no? Parece una duda normal, ¿verdad? Pero eso no agrada a Dios. Es necesario que aquellos que se acercan al Señor, dice la palabra, crean que Él existe. Si nosotros nos acercamos a Él, debemos creer que Él existe. Ahora, para terminar, vamos en Santiago, capítulo 4, versículo 8 al 10. Dice así: acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pero no para ahí. No podemos decir, no, debemos nos acercar a Dios y Él se acercará a nosotros. Pero sigue hablando, dice, limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Nos enseña cómo nosotros debemos acercar al Señor. No de cualquier manera. No como el pueblo quería acercar a Dios, pecando en contra del Señor, tentando al Señor a cada momento, a cada capítulo que hemos leído. Ellos tentaban al Señor. Por eso el Señor les había dicho, consagraos hoy y mañana, en el tercer día se presentáis vosotros, pero santificados. Y no lo hicieron conforme a la voluntad del Señor. Y ahora Santiago nos enseña una cosa: acercaos a Dios. Nosotros debemos hacerlo. Debemos nos acercar al Señor. Y si Él se acercará a vosotros, limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos, lamentad y llorad. Que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Hermanos, nosotros, el versículo 10 dice, humillaos en la presencia del Señor y Él los exaltará. ¿Cómo nosotros debemos nos presentar delante de Dios? No de cualquier manera, no de la manera con que yo creo, no de la manera con que yo quiero vivir mi vida y voy a la iglesia como muchos hacen. Vive su vida conforme a su voluntad y luego dice, ay, voy a la iglesia y Dios me va a recibir. No, no es cierto esto. Dios recibe a los tuyos. Aquellos que vienen con un corazón contrito y humillado. Jesús dice, venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús también nos llama, nosotros debemos ir. Debemos nos acercar a Él. Él nos hará descansar. Dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y si hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Debemos acercar al Señor? Sí. ¿De cualquier manera? No. Así que nos consagremos siempre cuando vamos a la presencia del Señor. Nos consagremos en nuestras casas porque ahí oramos. Nos consagramos antes de venir a la iglesia porque nos unimos todos y queremos dar un culto agradable a Dios. Amén. Vamos a orar porque ya pasamos 7 minutos. Perdonar, hermanos. No volverá a pasar. Semana que viene miramos. Ya he dicho que el pueblo dice que sí, luego habla que no, imagina, ¿no?
pero intentaremos estar dentro del horario. Amén. Vamos a orar a Dios y dar las gracias a nuestro Señor. Señor, te damos las gracias, Padre, una vez más. Sabemos que tú eres santo, Padre. Sabemos que tú eres santo, pero quiere que nosotros nos acerquemos a ti. Sabemos que eres justo, santo, piadoso, misericordioso con su pueblo, que perdona nuestras iniquidades, Padre, pero no por esto nos vamos a acercar a ti de cualquier manera. Queremos nos acercar a ti con un corazón contrito y humillado, Señor. Queremos analizar nuestras vidas, qué estamos haciendo, si estamos siendo obedientes o rebeldes a ti, Señor, para poder pedirte perdón. Ayúdanos, Señor, a no pecar, Padre, a no seguir nuestros deseos, Padre, a no seguir, Señor, el deseo de nuestros corazones que nos engaña, Padre. Que nuestros corazones, Padre, es engañoso, es malo, es perverso, Señor. Pero ayúdanos, Padre. Muchísimas gracias por abrir nuestros ojos. Muchísimas gracias, Señor, por nos enseñar que debemos ser un pueblo santo, que su voluntad es tener un reino de sacerdotes, una nación santa. Gracias, Señor, porque manifestaste, Señor, que su pueblo puede ser un especial tesoro siempre y cuando escuche su voz y guarde sus mandamientos, sus pactos, Señor. Que seamos un pueblo, Señor, obediente a su palabra. Un pueblo, Señor, que mira primeramente a ti, que nuestros ojos estén en Cristo, aquel que nos salvó. Es la voluntad de Dios que nos acerquemos a Él. Pero nosotros sabemos que no es de la manera con que nosotros creemos, es de la manera con que Dios quiere que nos acerquemos. Gracias, Señor, porque sabemos que su voluntad es nuestra santificación, Padre. Y eso nosotros debemos dedicarnos. Gracias te damos, Señor. Acompáñanos a nuestras casas, Señor. Bendice nuestro día, Señor, lo que queda de domingo. Ayúdanos, Padre, que seamos más conformados y parecidos a Cristo, Señor. Queremos seguir las pisadas de nuestro Señor y Salvador. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.